físico y genitales de un sexo, desde la niñez se sienten identificados con otro género. Entonces no coincide su físico, su sexo, digamos, con su identificación de género. Los transexuales son las personas transgénero que a través de tratamientos, operaciones, etcétera, logran modificar su sexo. Genderqueer son en general personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, o pueden identificarse con los dos, pero no necesariamente, en general no se quieren definir ni elegir uno de estos dos componentes del género. Los travestis son personas de cualquier sexo que por cuestiones diferentes, digo, por fetiche, diversión o lo que fuera, se visten con la ropa o con la indumentaria asignada al género opuesto de su sexo. Y los transformistas son personas que en un proyecto artístico, digamos, en un espectáculo, adquieren un rol, una identidad de género diferente a la que le corresponde socialmente. Esto para mencionar un poco estas cuestiones y que no quede como que no hablamos de estas otras identidades de género que existen, ¿sí? Volviendo un poco a lo que pensábamos, a lo que estábamos charlando de género, de identidad de género, estas identidades de género lo que producen son roles o papeles de género también, ¿no? Que son los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, y que hace que sus miembros se perciban como masculinos o como femeninos, ¿sí? Y a estos grupos femeninos o masculinos le corresponden ciertas actividades y tareas. Acá, por ejemplo, en la imagen decimos, las mujeres tienen asignado socialmente el rol reproductivo, de cuidado de la casa, del hogar, de la familia, ¿sí? En el espacio, su espacio es el espacio doméstico. El trabajo muchas veces es trabajo no remunerado, o sea, todo este trabajo de cuidado en general no se lo reconocía como trabajo, ahora hay como una discusión y una lucha en donde se empieza a reconocer como trabajo. De hecho, en la Argentina hubo una legislación que permitió a las amas de casa jubilarse, ¿no? Entonces eso es un reconocimiento justamente a que existe un trabajo, que aunque sea dentro del hogar y no remunerado, es un trabajo. Y el rol también de la mujer en general es un rol de mediación y de subordinación. Esto en términos generales estamos hablando, ¿no? En cómo es la socialización. El hombre tiene un rol productivo, un rol de ser el proveedor. En general se desarrolla ese rol en el espacio público, es un trabajo remunerado, que genera poder y responsabilidad, que le da autoridad y dominación. Esto del rol productivo se vio claramente, lo podemos ver con un ejemplo claro, cuando en el 2001 los varones quedaron, muchos varones sin trabajo, ¿no? Y cómo repercutió eso en su salud mental, en sus familias, porque ya no podían cumplir con ese mandato y ese rol de ser el proveedor, y eso desestabilizó muchas familias, generó muchas situaciones y conflictos familiares y de violencia de género, generó adicciones, consumo de alcohol, o sea, por no poder cumplir ese rol, ese mandato, donde decía que el varón era el proveedor, ¿sí? Los roles de género también lo que producen son estereotipos de género, que es muy común encontrarlos para cada uno de los sexos, es decir, agrupar según un listado de características a varones y mujeres. Las mujeres son sensibles, buenas, tranquilas, los varones son fuertes, accionan, les gusta la acción, les gusta salir, las mujeres se quedan en su casa, ¿sí? Y con el tiempo estos estereotipos se van naturalizando y se terminan convirtiendo muchas veces en verdades absolutas respecto de cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que ser un varón. Y
eso lo que nos hace muchas veces es olvidarnos que podemos cuestionar estos estereotipos y cuestionar estos roles asignados a varones y mujeres, porque solo cuestionándolos vamos a poder modificarlos, ¿sí? En esta imagen lo que vemos es una mujer, es una publicidad de los años 50, una mujer disfrutando, limpiando y poniendo todo brilloso para el marido que está trabajando en el auto, que es lo que le permite salir al espacio público. O sea, él está en el espacio público, ella en el cuidado del espacio privado. Acá tenemos otra publicidad, perdón, en donde vemos por un lado la publicidad de Liliana, que es una marca de electrodomésticos, que creo que era una publicidad para el Día de la Madre, donde dice hacerlo fácil, o sea, todo fácil para poder lograr una mejor vida dentro del hogar, un mejor desempeño y poder tener mejores cosas para el marido dentro del hogar. Y por el otro lado, vemos la misma publicidad que fue adaptada y utilizada para el 8 de marzo del año pasado, cuando se hizo el paro de mujeres, en donde dice que justamente cortemos con estos mandatos, que las mujeres podemos hacer otra cosa, además de limpiar, cocinar y cuidar la casa. Y entonces fue como un tratar de reivindicar a partir de la misma imagen este nuevo rol que queremos para las mujeres, poder cortar con esos mandatos que durante tanto tiempo tuvieron a las mujeres dentro de sus hogares y sin posibilidad de salida al espacio. Estas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, también lo que generan son jerarquías en torno al género, ¿no? Generalmente las actividades consideradas femeninas son poco jerarquizadas socialmente y en consecuencia peor remuneradas. Las actividades consideradas masculinas son más jerarquizadas y mejor remuneradas. Acá lo vemos claramente a veces en la división, cuáles son los trabajos típicamente de mujeres, docente, enfermera, los de varones son médico, abogado, digo, en las mismas profesiones también se da esta división jerárquica, ¿no? Y que siempre las mujeres ocupan los lugares más bajos en la pirámide de la escala salarial. En general hay muchas más mujeres con los salarios bajos, y cuando vamos subiendo la pirámide, hay mucha menos participación de mujeres en los cargos más directivos y donde ganan más, ¿no? Esto tiene que ver con la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, que se caracteriza por la asignación prioritaria de los hombres a la esfera productiva y a las mujeres a la esfera reproductiva, y que se organiza sobre dos principios básicos, ¿no? Uno es el principio de separación, hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, y el otro el principio jerárquico, ¿no? El trabajo del varón vale más que el de una mujer. Acá con respecto a los trabajos de hombres y trabajos de mujeres, si bien se ha avanzado mucho, digo, en la participación de las mujeres en trabajos que antes eran típicamente masculinos, ha crecido mucho, todavía existe ese prejuicio. Hace no mucho tiempo, en un vuelo donde la pilota era mujer, hubo pasajeros que no quisieron volar porque la que conducía el avión era una mujer. Entonces todavía sigue existiendo esta idea de que hay ciertas cosas que son para mujeres y otras para varones, sin entender bien cuál es la lógica que hay atrás de esta idea, más que pensar que el varón es superior a la mujer, porque si no, ¿qué diferencia habría entre que una pilota sea mujer o sea un piloto varón, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que decimos que por suerte se están visibilizando y que hay que ir modificándolas, pero que todavía existen. Y con respecto a la división sexual del trabajo, genera muchas consecuencias, que eso lo vamos a ver más en profundidad en el próximo taller, pero que se basa en esto, ¿no? En el principio de que hay trabajos para mujeres, trabajos para varones, y los de los varones en general valen más o tienen más jerarquía que los de las mujeres. Acá, para resumir un poco, vemos que las mujeres, como decíamos antes,
se ocupan de las tareas reproductivas, o sea, su asignación primaria y exclusiva es esa. El rol de la mujer es reproducir las condiciones de vida en el hogar, con los hijos, con el marido, la casa, ¿sí? Y las tareas productivas tienen una asignación secundaria, o sea, el salir a trabajar es una cosa más que hace la mujer, ¿sí? El espacio de su dominio, el uso de su espacio es el espacio doméstico y privado, y el uso del tiempo, esto también lo vamos a trabajar en profundidad en la charla que viene, pero sí mencionar que el uso del tiempo en las mujeres es sincrónico y continuo. Esto quiere decir, la mujer puede salir a trabajar, puede tener alguna obligación fuera de su casa, pero vuelve a su casa y tiene toda la responsabilidad del trabajo doméstico. Y esto sigue siendo así. Aunque me digan los hombres ayudan, pero no son la cabeza responsable de eso, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos decir con el trabajo continuo. O sea, la mujer todo el tiempo está trabajando, sea trabajo doméstico, sea trabajo fuera de su casa y productivo, ¿sí? Los hombres, la asignación primaria y exclusiva es, como decíamos antes, las tareas productivas, o sea, el generar recursos e ingresos para mantener a la familia. La tarea reproductiva es una asignación secundaria, y es esto, como ayuda a la mujer, como ayuda, colaboración con, pero nunca es su función esencial, ¿sí? Su espacio, el uso del espacio es el espacio exterior, el espacio público, y el uso del tiempo es diacrónico, o sea, termina de trabajar, vuelve a la casa y su trabajo terminó. Puede ser que colabore con la mujer, pero no es su responsabilidad ya. Esto obviamente en términos generales, sabemos que hay situaciones diferentes, pero digo, esto, y no lo digo yo, sino que las encuestas de uso del tiempo marcan claramente la cantidad de horas que usan las mujeres para el cuidado de sus hijos y de su casa, y este trabajo no remunerado, y duplica la cantidad de horas que ocupan los hombres en esto, ¿sí? Entonces me parece que sigue siendo así, por más que haya algunas cuestiones que se han modificado. ¿Y todo esto por qué? ¿Dónde tiene su origen? ¿Qué es lo que lo sostiene? Nosotros hablamos que todo esto, pensamos, se enmarca en la estructura social del patriarcado. El patriarcado es un sistema cultural en el cual se considera que los hombres deben de tener el poder y mandar sobre las mujeres, tanto en la familia, como en la sociedad, como en la vida cotidiana en general. El patriarcado además constituye una de las formas de organización social caracterizada por relaciones de poder, y constituye además una manera de pensar y de actuar. Esto es importante, ¿no? No es solo una estructura social de poder, sino que ese poder se transmite a la vida cotidiana de todas las personas, ¿sí? Y nos va seteando en cómo pensamos y cómo actuamos cada uno de nosotros y nosotras. Y el patriarcado se sigue reproduciendo a través de las instituciones sociales, la familia, la escuela, los amigos, etcétera, ¿no? Y esto se llama socialización de género patriarcal. Acá nos vamos a detener un minutito porque es importante pensar cómo es este proceso del patriarcado. Podemos pensar hace 150 años, quizá un poco más, un poco menos, las mujeres no tenían derecho a estudiar, por ejemplo, no tenían derecho a decidir con quién se casaban, no tenían derecho a la propiedad, ¿sí? Pasaban de ser propiedad del padre a ser propiedad del marido. Después, con el tema de la participación política, las mujeres pudieron votar recién en 1952. ¿Y esto por qué? Porque se las consideraba que no estaban capacitadas para votar. Otro más cercano, la patria potestad. Recién a partir del regreso a la democracia del 83, empezó a haber patria potestad compartida. Antes de eso, un padre, si quería, se llevaba a sus hijos del país sin darle explicaciones a nadie. Una mujer tenía que pedirle permiso al marido para poder sacar a los hijos del país, ¿sí? La violencia de género, es por ahí el
la muestra más dramática del patriarcado, ¿no? El creer que la mujer es propiedad del varón y que puede disponer, en el caso de los femicidios, hasta de su vida. Entonces, como vemos, esto se va repitiendo y se sigue repitiendo a lo largo de la historia. No es que ha cambiado, puede cambiar sus formas, pero en esencia sigue existiendo esta socialización patriarcal. Digo, hace poco tuvimos un ejemplo de un fiscal en Chubut, supongo que lo habrán escuchado, que dijo que la violación en manada a una chica menor de 16 años había sido un desahogo sexual. Entonces, ¿en qué lugar ubica esa mujer? ¿En un lugar de objeto de desahogo de esos varones? Sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de reclamo. Digo, vemos cotidianamente que esto sigue funcionando así. Y algo para decir con respecto al patriarcado también es cuál es el centro, ¿no? ¿Cuál es lo que hay atrás del patriarcado? Y es el androcentrismo. Esta imagen de Leonardo da Vinci es una imagen del 1400 que lo que dice es las proporciones perfectas del cuerpo humano, y es el cuerpo de un hombre. Porque el androcentrismo es el sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que mantiene el varón como parámetro de la humanidad, ¿sí? Otorgándole privilegios, institucionalizando su dominio, superioridad sobre las mujeres, y esto se expresa en todo, en la religión, en la política, en lo educativo, en la familia. Un ejemplo también de androcentrismo es el lenguaje, por ejemplo. ¿Por qué cuando decimos todos incluye varones y mujeres y no si decimos todas? Y esto tiene que ver porque el parámetro en el que se desarrolló nuestra cultura es el parámetro del hombre varón. ¿Sí? Esto lo decimos como para poder entender también de dónde vienen todas estas cuestiones y cómo se conformó este sistema del patriarcado. El sistema del patriarcado lo que tiene es el parámetro del sistema, es el hombre varón. ¿Sí? Ahora bien, todo eso es lo que ya sabemos y queremos de alguna manera poner en evidencia y modificarlo para lograr un camino hacia la equidad y hacia una igualdad y una equiparación de derechos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una herramienta de análisis que se llama perspectiva de género. Ustedes habrán seguramente escuchado nombrar esta herramienta, que es una herramienta que lo que permite es ubicar las diferencias en los distintos ámbitos de la vida que existen entre varones y mujeres, y a partir de ahí generar condiciones para lograr la igualdad. ¿Sí? O sea, identificar la forma y el proceso mediante el cual se perpetúan estas desventajas y tratar de mostrarlas y sacarlas a la luz para generar acciones, políticas, conductas que puedan modificar esta situación. Y nos ayuda a ver y a comprender estas desigualdades entre valores y mujeres en los distintos ámbitos. O sea, la perspectiva de género es una forma de análisis que se utiliza en todos los estudios, en la política, gracias a la perspectiva de género y al análisis, por ejemplo, de la participación de las mujeres en política, es que existe la ley de cupo, porque si no las mujeres tenían una participación ínfima. A partir de la ley de cupo, la participación de las mujeres fue mayor, ¿sí? Hoy ya incluso se habla, y en algunos lugares tenemos, el tema de la paridad, ¿no? Ya en las elecciones, en las últimas elecciones ya se votó en las leyes, con la ley de paridad. Entonces, ir ubicando estas diferencias que tenemos. ¿Hola? ¿Se escucha? Lo que nos permite es avanzar hacia ¿hola? Se te escucha bien, Florencia, ¿eh? Sí, avanza tranquila. Bueno, no, porque
quieta y no sabía si no se escuchaba, perdón. No, se te escucha perfecto. Bueno, lo que nos permite es, muchas gracias, lo que nos permite entonces esta herramienta es pensar un camino para lograr la equidad de género. La equidad de género, ¿qué significa? Significa la justicia en la distribución de los beneficios y responsabilidades entre varones y mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Para esto, frecuentemente se requiere, como decíamos recién, legislación, programas, políticas específicas que eliminen las barreras de acceso o de discriminación de las mujeres. Como dijimos recién, la ley de cupo es un ejemplo. Digo, así hay distintos ejemplos. Hay programas específicos que lo que hacen es promover a las mujeres en el empleo, por ejemplo, ¿no? Dar algunos beneficios si se emplea a mujeres para promover su incorporación al mercado laboral. Digo, a partir del análisis que hacemos con la perspectiva de género de las diferentes situaciones, lo que se proponen son diferentes medidas para lograr esa equidad de género. Y nosotros, digo, y nosotras, en el ámbito más privado, nuestro, laboral, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Como integrantes de la sociedad, también tenemos estas pautas, estas normas, estas expectativas de lo que es ser varón y mujer incorporadas, ¿no? Estos comportamientos. Pero también hay algo que nos empezó a hacer ruido y a pensar que hay cosas que se pueden y se deben modificar, ¿no? Entonces, para empezar a recorrer este camino hacia la equidad, básicamente creemos que hay tres condiciones, ¿no? La primera, que tiene que ver con reconocer que estos datos de la realidad, donde en todas las sociedades las mujeres se encuentran en una situación de desventaja respecto a los varones. Y esto no lo decimos porque sí, no lo decimos en el aire, digo, hay estadísticas, hay informes, hay organismos internacionales, hay organismos nacionales que así lo dicen. Con respecto a violencia, nosotros sabemos que la ONU dice que 1 de cada 4 mujeres es o fue víctima de violencia física o sexual, que en la Argentina hay 300 femicidios al año, por lo menos, que el 98% de las mujeres se sintió en algún momento acosada en la vía pública. Con respecto a lo laboral, sabemos que la brecha de género en la Argentina es del 26%, o sea, entre lo que ganan los varones y lo que ganan las mujeres hay una diferencia del 26%. El acceso a los cargos jerárquicos y directivos es un 70-30, ¿sí? Entonces, hay datos de la realidad que nos permiten sostener esto, reconocer que esa realidad es así y existe. La segunda es acordar que esta situación de desventaja no es justa, porque digo, podemos pensar que la realidad marca estas diferencias entre varones y mujeres y pensar que está bien, o que no es un problema. Pero nosotros consideramos que es necesario pensar que esta situación no es justa. Y no es justa para las personas que queremos vivir en una sociedad democrática, ¿no? Donde pretendemos que todas y todos tengan los mismos derechos y puedan ejercerlos plenamente. Esto, por ejemplo, hace unas semanas hubo una reunión en el Ministerio de Economía, donde fueron sindicalistas y empresarios, creo, y no había ninguna mujer en esa mesa donde se reunieron en Olivos. Y la misma secretaria legal y técnica del gobierno denunció por Twitter, digamos, esta situación, diciendo que así no se construía una democracia real. Y de hecho salieron a pedir disculpas y a decir que no va a volver a suceder. Entonces, digo, nosotros tenemos que acordar que estas situaciones no es justo que sigan sucediendo y denunciarlas o, digo, ponerlas en evidencia, denunciarlas en ese sentido, digo, ¿no? Y la tercera y la más complicada de las condiciones es el compromiso de cambiar y de modificar estas cuestiones que nosotros vemos cotidianamente como desventajas o desigualdades entre varones y mujeres.
Lo primero que podemos hacer es tratar de no reproducirlas, ¿no? De no reproducir situaciones de discriminación. Y un pasito más sería tratar de modificarlas. Para esto, digo, nosotros tenemos que pensar en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos, en la familia, en cómo tratamos de no reproducir estos mandatos y estos estereotipos y estos roles, ¿no? En nuestra propia familia, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras parejas, en nuestro grupo de amigos y amigas, ¿no? Cuando hacemos chistes, cuando molestamos a una persona, cuando los cargamos, o sea, todas esas cuestiones cotidianas que uno las vive naturalmente, empezar a pensarlas y a reflexionar un poco más y pensar si estamos o no reproduciendo estos modelos machistas, patriarcales y de exclusión, ¿no? Que por ahí casi sin darnos cuenta lo reproducimos, pero una vez que nos sentamos, pensamos y reflexionamos, algo tenemos que hacer y tenemos que pensar cómo modificar estas cuestiones. Así como decía, ¿no? En la familia, con los hijos, las hijas, la pareja, en nuestro grupo de amigos, en nuestro ámbito de trabajo. Es muy importante eso. Ustedes que son todos trabajadores de empresas, o sea, cómo es esa relación entre ustedes, si existe estas jerarquías o no, si estas jerarquías condicionan el trabajo, si digo, son libres las mujeres para expresar lo que sienten, lo que necesitan en su ámbito de trabajo. Todas estas son cuestiones que nosotros podemos ir viendo, marcando, desarrollando y pensando cómo podemos pensar estrategias desde las más sencillas hasta algunas más complejas para ir modificando estas cuestiones. Obviamente hay distintos niveles, esto estamos hablando a un nivel personal de nuestro entorno, también hay responsabilidades, digamos, políticas, institucionales, en donde hay otros que se tienen que ocupar de garantizar estos derechos y de generar acciones para que estas condiciones se cumplan. Digo, nosotros tenemos una gran cantidad de legislación en función de lograr la equidad de género, como decíamos, la participación política, en el acceso a salud, en un montón de cuestiones que ya hay legislación desarrollada, que eso lo vamos a ver un poco más en el próximo encuentro, pero todo eso por ahí se nos escapa de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Digo, hay que también empezar a pensar en el mundo más chiquito, porque como decíamos, esto es un cambio cultural y educativo, en donde cada uno y cada una puede tener un aporte y puede hacer la diferencia para seguir este camino hacia la equidad. Por mi parte, la presentación llega hasta aquí. Si quieren, no sé si hay preguntas o cómo quieren que sigamos. Hola Florencia, soy Gustavo Blasi. Hola. Hasta el momento no tenemos preguntas por el chat. No sé si va alguien a mandar alguna, estamos expectantes. No podemos pedirles que levanten la mano porque somos 134 en este momento y la verdad que no sería sencillo. Bueno, a ver si hay alguien más queriendo entrar en este momento. Yo aprovecho para decirles que en 15 días vamos a tener la charla siguiente, o sea, dentro de 2 martes, y probablemente sea la segunda de algunas otras que vamos a ir llevando adelante. La verdad que la idea es, como dijo el doctor Cifre, ir comenzando estas charlas como sensibilización, hasta que podamos ir armando las charlas para la capacitación de agentes sanitarios y trabajar la prevención en este aspecto como trabajamos en tantos otros. Bueno, tenemos una pregunta de Lucas que dice, me quedó picando una cosa, se habla de transgénero como una concepción desde la niñez, al ser el género una construcción social. Te dejo, dice, ¿no se supone que podría darse en otras etapas? Se supone que podría darse en otras etapas, pero también desde la niñez. O sea, no es una condición
Digo, hay muchos casos, y justamente yo mencioné a Eva Giberti porque es una de las personas que empezó a trabajar este tema de las identidades en la niñez. Si bien, digo, falta mucho desarrollo teórico y práctico sobre este tema, sabemos que ya desde la temprana edad existe esta decisión o de pensarse de otra manera, ¿no? Y que no se sabe cuál es el origen tampoco, no es que porque lo hacía jugar con muñecas, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo, eh, también de la construcción psíquica de las personas, y que la verdad es que no hay una edad o un momento para decidir, eso pasa cuando pasa. Y es importante que se sepa que puede pasar en la niñez, porque también hay que empezar a tener otra mirada con estas cosas, ¿no? Con qué se obliga o no se obliga a hacer a esos chicos, a esas chicas, qué derechos se les permiten y qué no. Entonces me parece que es un tema delicado que amerita, me parece, un abordaje específico. Yo no soy especialista en el tema, pero sí reconozco y sé que existe esta posibilidad de que esta identificación con el género sea a temprana edad. Perfecto, muchísimas gracias, Florencia. Le vamos a dar la palabra al compañero Sergio Sassi, al secretario general de la Unión Ferroviaria, a ver si él nos quiere dar unas palabras de cierre, por favor. ¿Estamos? Sí, ahí se te escucha, Sergio. Bueno. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. La verdad que primero felicitarlos, como siempre, a todo el equipo de la obra social ferroviaria, comandado por el doctor Cifre, con esta iniciativa que estamos llevando adelante en conjunto en distintas acciones formativas, de conocimiento que venimos llevando a cabo, y en este caso en el abordaje del tema de género, que para nosotros es primordial. La verdad que el eslogan que han elegido, con otros ojos, mirarnos en clave de género, me pareció muy, muy interesante. Lógicamente, agradecerle la exposición y la participación a la licenciada Florencia, que la estuvimos escuchando, muy amplia, muy concreta, muy clara. Nosotros desde hace tiempo la cuestión de género es primordial para el sindicato, y dentro del sindicato, a través de él, llevar adelante distintas políticas que apunten a la igualdad de género en el tema laboral, y también en lo que hace a lo cotidiano de toda familia, de toda mujer. Hemos avanzado mucho en estos años, principalmente en lo que es la inserción de compañeras en distintas especialidades que, como bien los más de 100 participantes, 132 participantes que hoy están en este foro, en este Zoom, lo conocen. Nosotros trabajamos fuertemente para que la mujer se incorpore a distintas actividades que eran por ahí impensadas en otras oportunidades o en otras épocas. Hoy tenemos compañeras que son guardas, compañeras que son torneras, compañeras que hacen reparación de vagones, que son encargadas de tráfico, que están en distintas especialidades, seguramente me olvido de alguna, pero que forman parte también de la política que venimos llevando adelante nosotros en base a lo que es el trabajo, la mujer en el trabajo y en la participación ferroviaria. Y también, lógicamente, abordando lo que es la participación y los beneficios que tienen que tener las compañeras dentro del ámbito laboral y el ámbito social y el ámbito de la salud. Por eso nosotros comenzamos dentro de las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo, a incorporar muchas cuestiones de género, e inclusive ahora estamos trabajando en la creación de un comité específico de género, a partir de las reglamentaciones que están emanándose desde el nuevo ministerio que creó
el actual gobierno. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la creación del Comité de Género que se institucionalice dentro de los convenios colectivos de trabajo. Y eso va a jugar muy importante, va a ser un rol muy importante que va a tener el sindicato, pero principalmente la mujer. Nosotros creemos que ese abordaje tiene que ser con una contención, no solo participación, con una contención desde el lugar psicológico, desde el lugar médico, desde el lugar legal. Por eso creamos 3 ámbitos dentro de este comité, que es lo que estamos intercambiando ideas con las distintas empresas para que esto se concrete. Y en esa línea, en la búsqueda de la igualdad en todo sentido. Yo le escuchaba a la licenciada, y es cierto, hay en muchas especialidades, en muchas actividades donde la mujer cobra un salario menor a lo que es el salario de un hombre, que nos parece, la verdad, que eso no debería ocurrir en ningún ámbito. Bueno, en el ámbito ferroviario eso no ocurre, tienen el mismo salario tanto el hombre como las mujeres, como así también distintas bonificaciones, distintas acciones que llevan adelante y que nosotros a través del sindicato tratamos de darles espacio de debate. Por eso también creamos ese espacio de mujeres ferroviarias donde participan compañeras de los distintos ferrocarriles, de distintas edades, que también las coordina una licenciada, una psicóloga social que participa activamente con ellas, y creemos que de eso se trata, de la participación fuerte que están teniendo las compañeras, tanto en el ámbito laboral como también en el ámbito sindical. Tenemos muchas compañeras de delegadas, en los distintos ámbitos de representación, en el Secretariado Nacional, en la obra social, en el Congreso Nacional de la Unión Ferroviaria. Bueno, tomar el tema como lo tomamos nosotros desde hace muchos años, desde antes que se empiece a hablar tanto del tema de género, y ir acentuando cada día más con políticas concretas, desde el conocimiento, desde la formación, desde jornadas de prevención de la salud en distintas patologías apuntadas directamente a la mujer específicamente. Creo que nosotros de esa manera podemos aportar a esta gran lucha que llevan las compañeras en búsqueda de la no violencia, en búsqueda de la igualdad entre todos y entre todas, y creo que de eso se trata. Yo soy un agradecido realmente de todo el equipo de trabajo que tenemos, pero principalmente de todas las compañeras y compañeros que todos los días hacen algo por la familia ferroviaria, como decimos siempre. Sin olvidarme de la juventud. La juventud cumple un rol fundamental dentro de lo que es la Unión Ferroviaria. Una juventud nacional que nunca tuvo, en la casi 100 años de historia de la Unión, nunca tuvo una juventud ferroviaria nacional como hoy está trabajando y creada en la Unión Ferroviaria, y en ella participan muchas compañeras también con su voz, con sus propuestas, con sus actividades, o sea, y esa es la línea. Por eso decía anteriormente, soy un agradecido de cómo acompañan la gestión, pero principalmente de cómo generan distintas propuestas, y nosotros tratamos de recepcionarlas todas y darle la respuesta que corresponden, o darles el ámbito para que se puedan debatir los distintos temas, y en base a eso se puedan generar conceptos, generar propuestas para el ámbito laboral, para el ámbito de la familia y para el ámbito sindical. Así que solo me queda agradecerles, felicitarlos una vez más por esta jornada. Gracias, licenciada Florencia, gracias, doctor Cifre, y lógicamente gracias a todas las compañeras y compañeros que están participando de este foro, sin olvidarme la compañera Karina Benemérito, que está también aquí en este ámbito, y que es una de las compañeras que lleva adelante también en nuestra voz dentro de un comité también que se creó a nivel de todas las empresas ferroviarias de la fase, que es donde también se está trabajando e intercambiando ideas para generar distintos
ámbitos de debate, pero principalmente a la construcción de la defensa del género, de lo que es la igualdad de género que todos estamos consustanciados en que es realmente necesario. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y nuevamente los felicito por esta jornada que es muy productiva y que creo yo que para todos los que participaron ha sido más productiva, me imagino. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por las palabras. Creo que nos queda simplemente cerrar con el agradecimiento a Florencia por la exposición, a todos los que han participado, de los sindicatos, de la fraternidad, de la Unión Ferroviaria. Realmente han sido muy participativos. Tener la posibilidad de escuchar la palabra de un secretario general, la verdad que suma muchísimo, dando la explicación de qué es lo que el sindicato está haciendo en este tema género. Simplemente agradecerles y recordarles que la información gráfica que vieron acá va a estar colgada de la página de Forum Vitae, que es la página que tiene la obra social para colocar toda esta información, y que lo vamos a estar conectando probablemente por dos temas que estamos trabajando. Uno, que es con el impacto de COVID en el lugar de trabajo, y otro es con una encuesta sobre tema de género, porque queremos empezar a medir la información previamente al conocimiento, como esto que es una jornada de sensibilización, y para después ir, digamos, haciendo a medida los talleres que van a venir. Así que muchísimas gracias en nombre de todos los que trabajamos acá en la obra social, a Julián Keegan, que está acá, que nos da el apoyo técnico para que esto salga todo lo bien que salió. Así que muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.